hace un momento atrás les dije que he estado reflexivo, he estado meditabundo. Probablemente sea porque ya se nos viene marzo, ¿verdad? Uno empieza a hacer estos pensamientos, ¿verdad? Empieza a proyectarse, ya sea en el tiempo presente y también lo que fue el marzo pasado, ¿verdad? En donde la vida era distinta para todos nosotros. Y como todos ustedes saben, por muchos años yo trabajé en un centro de salud en Valdivia, primero en el centro de salud que se llama Gil de Castro, y que queda ahí en Picarte 2500, ¿verdad? Y luego, después de varios años de trabajo en Gil de Castro, se abrió esta posta, o esta estación de trabajo que se llamaba San Pedro, que era un sector en Valdivia, y este centro de salud fue muy, muy chiquitito cuando partió. De hecho arrendábamos una sede social, una sede social. Y en esta sede social no había nada, excepto nosotros, ¿verdad? Que hacíamos patria allí en ese lugar, haciendo esta salud, y en donde contrataron horas médicas, horas enfermeras, y también aquí, ¿quién les habla? Horas kinesiólogos, aquí un par de horitas en este lugar. Después nos cambiamos a Santa Laura, a otro lugar, a una casa. Arrendamos una casa y esa casa se convirtió en estación de salud. Y era una casa muy chiquita, en invierno era gélida y en verano era un horno, realmente el segundo piso uno subía, y uno era entrar a un sauna, ¿verdad? Atendiendo a nuestros pacientes en ese lugar. Como fuimos creciendo, después el municipio encontró una idea genial, arrendar o comprar un container, y lo adosaron a la casa. Y el plan era genial porque tomaron las medidas del container, el container entraba en el lugar. Pero lo que no previeron era el peso del container. ¿Quién carga el container? Todos dijeron una grúa. Sí, de esas grúas hay tantos, en tantos lugares. No hay tantas ni en tantos lugares. Y la calle principal era una calle estrecha. Por lo tanto, esa tremenda grúa con la cual nosotros soñábamos, nunca llegó. Hubo que contratar la única grúa existente en Chile, después de 6 meses esperando aquí que llegaran con el container. Hubo que evacuar toda la calle porque era un peligro público, puesto que, claro, levantan el container, pero se puede caer el container, y ese peso arrasa con cualquier casa. Así es que también hubo que llamar carabineros, bomberos, el ABC, ambulancia, bombero, carabinero, ese es el ABC. Hubo que llamar al ABC, que llegaran todos, un poco más llegaron los militares a evacuar y todo ahí por el famoso container. Y se instaló el container. También una ¿cómo podríamos llamarlo? Una obra de la ingeniería, porque se transformó el container. Se transformó de container a un box. Así que se talabarteó por dentro y se le dio una forma muy bonita, excepto por la seguridad, porque una vez que se cerraba esa puerta, nunca más nadie podía abrirla. Así es que, como digo, fue toda una experiencia esto de vivir y trabajar allí en San Pedro. Después se llamó Angachilla, se le quiso poner un nombre más emblemático. Hasta el día de hoy le llaman San Pedro, pero el nombre, ¿verdad?, comercial, o el nombre con el cual se conoce en el servicio de salud es Angachilla. Y cuando dicen, ¿y Angachilla? ¿Qué es lo que es Angachilla? San Pedro. ¡Ah, San Pedro! Ese fue el centro de salud donde yo trabajé, como digo, por muchos años. Y con los años, ustedes saben, yo comencé trabajando con niños. Con niños, desde el punto de vista de la kinesioterapia respiratoria.
y allí me capacité aquí en Santiago y a mí, como digo, me gusta mucho trabajar con niños, aunque a veces no tanto, pero sí me gusta trabajar con niños desde el punto de vista respiratorio. Me siento muy bien ejerciendo mi profesión desde esta perspectiva. Sin embargo, hay que ver que la población en Chile ha ido cambiando, ¿verdad? Nos hemos ido haciendo más viejos, todos en Chile. La tasa de natalidad ha ido disminuyendo progresivamente y el promedio de vida ha ido aumentando progresivamente. Y entonces eso ha ido haciendo que la población infantil sea menor. Y entonces aquí, por ejemplo, traje algunas estadísticas. Entre 1920 y 1940, los adultos en Chile sumaban aproximadamente el 3,5% de la población en Chile, entre 1920 y 1940. Entre 1990 y el 2000, los adultos alcanzan al 10% de la población. Y se espera que para el 2025 sea el 16% de la población. Y así también las tasas de natalidad. En 1990 era 23,5% y en el 2005 era 14,9%. ¿Por qué traigo esta estadística? Porque yo siempre trabajé con niños y, como digo, me siento muy bien trabajando con niños. Sin embargo, lo que yo fui viendo es que como cambiaban las tasas de la población, iban a ir aumentando los adultos e iban a ir disminuyendo los niños. De manera que en algún momento yo pensaba, me van a pedir que trabaje con adultos. Y antes que me lo pidan, entonces me capacité con adultos. Aprender a trabajar con adultos. Ahora bien, recuerdo aquí, como sea, tuve ocasión de trabajar con niños y con adultos en ambos programas. Y cuando recuerdo mi trabajo con ellos, ahora llego a la misma conclusión que llegaba en esos años cuando trabajaba con ellos, cuando vivíamos las crisis respiratorias. Y por eso pienso, ¿verdad? Ahora estamos en marzo, llegaban los niños al colegio y partía la campaña. Todos los niños se enfermaban, se llenaban los consultorios, todos teníamos trabajo, ¿verdad? Y llegaba a las mismas conclusiones. Trabajar con niños realmente es encantador y uno se siente muy útil cuando trabaja con niños, porque en general los niños son víctimas. Cuando lo vemos desde la perspectiva respiratoria, los niños en general son víctimas. Por ejemplo, piensen ustedes, son víctimas de su medio y de su entorno. Cuando un niño nace en útero, el niño no respira. El niño respira cuando nace. Por eso cuando le golpean, dicen, ¿verdad? Le golpean al niño, el primer llanto. Ese primer llanto llena los pulmones. Pero antes no había oxígeno allí, ¿verdad? El intercambio gaseoso se hacía a través del cordón umbilical de la mamá. Y entonces los pulmoncitos de un niño no están preparados para respirar. O dijéramos, están inmaduros. Esa es la palabra más correcta, ¿verdad? El niño tiene 9 meses, ya ha desarrollado todos sus sentidos, pero el sentido de la respiración no está desarrollado. Entonces tiene que haber esta adaptación, en donde el pulmón tiene que madurar más rápidamente que el resto de los tejidos y se tiene que poner a la par con el resto de los tejidos. Por eso los primeros 6 meses son los más severos desde el punto de vista respiratorio. Y ustedes piensan, si este pulmoncito no está preparado o dijéramos es inmaduro, pensando en un aire limpio, ¿qué más en un aire impuro? En un aire impuro. Y no solo aquí en Santiago existe contaminación. Aquí, el 30 de abril del 2010, CNN Chile afirmó lo siguiente: a comienzos de los 90, los principales focos de contaminación eran Santiago y Talcahuano, pero con el tiempo se sumaron otros nombres:
Temuco, Tocopilla, Coyhaique. Coyhaique. Coyhaique, cuando Coyhaique es una ciudad tan linda y es tan grato vivir en esa zona. Y ya el año pasado se dijo, mire, Coyhaique está contaminado. Y ahí uno puede decir, bueno, no, es que las fábricas, no hay fábricas allá. Y entonces, aquí también traje otro argumento respecto de los aires impuros. Dice Evelyn Alfaro, docente del Departamento de Química y Medio Ambiente de la sede de Viña del Mar, de la Universidad Santa María, afirmó que la leña es uno de los principales factores de contaminación. Y aquí hablan de un tamaño que le llaman PM10, son partículas grandes. Pero lo más preocupante es que la leña húmeda genera cerca del 50% del material que se conoce como PM2,5, que es el más peligroso. El más peligroso. Así es que las leñas húmedas están provocando, ¿verdad?, una contaminación tremenda. Y nuestros niños que respiran eso se enferman. Y por eso yo digo, miren, los niños son víctimas. Son víctimas. Los niños en general son víctimas del mal cuidado o agresiones de sus más cercanos. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Hay experiencias que resultan anecdóticas en este sentido. Allí en San Pedro una vez llegó un niño obstruido, muy obstruido, y la mamá no sabía por qué se había obstruido. Y cuando uno hace estas preguntas que uno le hace a la mamá, bueno, ¿han hecho algo distinto? No hemos hecho nada distinto. ¿Han cambiado de lugar? No hemos nada. Lo único, pintamos la casa. en invierno, en Valdivia. ¿Cómo se seca la pintura? No, es que mantienen todo cerradito y con harto fueguito, ¿verdad? ¿Y la guagua dónde estaba? No, la guaguita estaba en el segundo piso. Claro, el niñito al otro día hizo una tremenda obstrucción, claro. Cualquier persona que viviera ahí habría hecho una obstrucción. Pero como digo, eso es como lo simpático. Pero, ¿qué pasa cuando los padres fuman? ¿Qué pasa cuando los padres fuman? Lo que se conoce como los niños fumadores pasivos. Los niños fumadores pasivos. De hecho, los niños fumadores pasivos, aquí el 20 de agosto del 2010, en el sitio www.cooperativa.cl, se dijo lo siguiente: estudio reveló que ser fumador pasivo puede alterar la actividad genética, lo que hace que aumente la posibilidad de padecer enfermedades pulmonares. Así es que el fumador pasivo genera un daño, no tanto en igual para él, pero para las personas, para los niños que están a su alrededor, tremendo. Y ya cuando hay cambio genético, ahí ya eso queda indeleble, queda para siempre. Así es que, como digo, en la práctica laboral muchas veces vimos este patrón: los niños son víctimas. Los niños son víctimas, entonces uno con su trabajo ayuda a una víctima. Ayuda a una víctima y uno se siente bien. Uno pasa a ser el héroe de la película, ¿verdad? El Salvador o qué sé yo, todas las cosas con las cuales los niños nos agradecen después de mucho tiempo. Y digo después de mucho tiempo porque en un principio no quieren nada con uno. Somos los tíos odiados por el sistema. Pero la diferencia con el adulto es que el adulto no es una víctima, en general. Y aquí estoy hablando en general. Y eso, como digo, para mí eso fue tremendamente impactante. Para mí fue un golpe bien fuerte en entender esto y vivir esto. Desde el punto de vista respiratorio, en general, los adultos no son víctimas. No son víctimas. Sino más bien, los adultos viven las consecuencias de sus malos hábitos, y en particular del hábito tabáquico. Y eso es algo que, como digo, a mí me impactó. De hecho, yo conocí un caso que a todo el equipo nos impactó. De hecho, la señora está viva todavía. Voy a poner un nombre ficticio. La señora María llegó en una ocasión con una crisis obstructiva a causa del tabaco.
no sé si lo han visto o si han conocido casos como estos. Las personas, es como si uno les pusiera una bolsa en la cabeza, ¿sí? La persona realmente tiene una dificultad seria para respirar y tratan de tomar aire, pero no pueden tomar aire. Es una cosa, pero realmente angustiosa. Las personas llegan realmente angustiadas a recibir ayuda. Es una cosa que a uno lo conmueve, realmente. Y eso que nosotros ya, y cuando yo hablo de nosotros, el equipo con el cual yo trabajaba, ya éramos personas que llevábamos años trabajando. No sé, 15 años de profesión o 18 años de profesión, ya a uno le dan un bagaje bastante grande. Pero igual uno se impacta con estos casos. Las personas llegan realmente con una angustia y se retuercen y tratan, y es una cosa muy, muy tremenda. Y la señora María usaba, o no, después de más o menos 6 meses comenzó a usar, desarrolló un cáncer de vejiga, y entonces usa una sonda en la vejiga. Y como digo, sus crisis, por muy penosas que fueran, siempre nos dejaban el sinsabor. El sinsabor. ¿Qué hizo usted antes de venir para acá? Uno le nota en la ropa. Sí, el olor a tabaco. Si hay un olor que es pasoso, es el tabaco. Y la ropa. Y cuando conversaba la persona, porque como conversaba bajito, uno tenía que acercarse. Y estaba el hálito del tabaco allí. Y entonces uno hace la pregunta, bueno, señora, disculpe, ¿qué es lo que hizo usted en la mañana? No, es que estaba angustiada, pasó toda la noche despierta porque le faltaba oxígeno y no encontró mejor cosa que fumar un cigarro. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Bueno, al punto que quiero llegar es que los adultos en general no son víctimas. El adulto vive las consecuencias de sus decisiones pasadas. Ocurre a nivel respiratorio y también puede ocurrir a nivel espiritual. Esa es la conclusión a la cual he llegado después de reflexionar en este tema. A todos nos puede pasar. A todos nos puede pasar. La vida espiritual que todos nosotros llevamos dentro pueden tener futuros diametralmente opuestos. Diametralmente opuestos. Por ejemplo, uno de los extremos, podríamos llamarlo, ¿verdad? Una de las formas de presentación de nuestra vida futura puede ser expresada aquí, por ejemplo, en 2 de Corintios 4. En 2 de Corintios 4. El futuro puede presentarse de 2 maneras distintas. 2 de Corintios 4, en el versículo 16. Dice aquí: por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que no se ven son temporales. Aquí, como digo, si bien es cierto el hombre exterior puede desgastarse, el interior puede renovarse de día en día. De hecho, aquí en Romanos 7, en el versículo 22, dice aquí: porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Uno de nuestros futuros, ¿verdad? Puede ser ese. Deleitarse en la ley de Dios, el hombre interior. Aunque el hombre exterior se vaya deteriorando. Pero el hombre interior
puede desarrollar una relación con Dios tan íntima, no tengo una palabra, no tengo un sustantivo, tan especial, que la persona diga, mire, mi hombre interior se deleita en la ley de Dios, se deleita en sus mandamientos, se deleita con sus fiestas, se deleita. Pero también existe el otro punto, la otra forma de presentación. Aquí en Segunda de Pedro, en el versículo 9, Segunda de Pedro 2, versículo 9. Dice aquí, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Aquí las formas de presentación. Y dice aquí, 10. Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Se acuerdan que aquí Balaam fue invitado, ¿verdad?, para que maldiga al pueblo? Eso aparece allí en Números 22. Para que maldiga al pueblo. El pueblo venía saliendo de Egipto y se venía adentrando a la tierra de Israel. Y entonces aquí Balac, ¿verdad?, vio aquí cómo este pueblo iba, con la ayuda de Dios, iba destruyendo todo a su paso. Y entonces quiso hacer alianza con un profeta, y fue donde Balaam y le dijo, mira, quiero que me lo maldigas, porque él tenía ese pensamiento. Tú me lo maldices y bueno, aquí vamos a la segura, ganamos, o ellos son derrotados. Sin embargo, Dios no se lo permitió, y de hecho sus maldiciones se convirtieron en bendiciones, pero él dio un consejo. No lo pudo maldecir, pero lo que le dijo Balaam, vayamos allá, Números 31, es muy interesante. Él no lo pudo maldecir, y a él lo contrataron, y Balac le decía, mira, ven para acá, yo te voy a llenar de riquezas, si tú me lo maldices, maldícelo, y yo te voy a llenar de riquezas. Nunca pudo profetizar maldad contra aquí el pueblo de Israel, pero en Números 31 es interesante aquí este punto. Versículo 15 dice, Números 31, versículo 15. Y les dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? 16. He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra el Eterno en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación del Eterno. Balaam dio un consejo. Le dijo, mira, al enemigo, ¿sabes qué? Adjúntales mujeres. Y entonces los israelitas aquí van a pecar con esas mujeres, se van a sentir atraídos con esas mujeres y van a inclinar sus corazones tras dioses ajenos. Dicho y hecho.
Siguieron el consejo, no necesitaron maldición, dejaron que los israelitas pecaran y, bueno, el Eterno se ofuscó contra Israel. Y por eso aquí, volvamos a 2 de Pedro 2. En el 15 dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Porque esto Balaam lo hizo por dinero. Por dinero. Ahí es cuando su mente maquinó la solución a su problema. Lo habían invitado a maldecir, él no pudo maldecir. Entonces, ¿qué es lo que hace? Chuta, ¿cómo hacerlo para recibir tantas joyas, tanto dinero? Que pequen. Y entonces aquí, 16, dice, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga hablando con voz de hombre refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Estos son los dos futuros que pueden manifestarse en la vida espiritual de cualquier persona. De cualquier persona. Puede la persona crecer, envejecer en la fe y decir, yo me deleito en la ley. O puede ocurrir lo que acabo de mencionar aquí de 2 de Pedro 2, que su postrer estado viene a ser peor que antes de haber sido llamado. Dos formas de presentación y una vida. Una vida. Nosotros no tenemos dos vidas, tenemos una sola vida. Todos los que estamos aquí tenemos frente a nosotros estas dos proyecciones de vida. Una, deleitarnos, y otra, volvernos atrás del santo y justo mandamiento. Y si la vida, entre comillas, física que tengamos cuando seamos mayores depende en gran parte de lo que hayamos hecho cuando éramos jóvenes, existe el paralelo a nivel espiritual también. También. La vida espiritual también dependerá en gran parte de lo que hagamos ahora con nuestra vida espiritual. O bien, nuestro presente depende de lo que hayamos hecho en nuestro pasado. Así es la historia. Vayamos a Gálatas. En Gálatas. En Gálatas 6. En el versículo 7. Dice aquí, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es bien interesante este punto, puesto que Dios es por sobre todos nosotros, y está por sobre todos nosotros.
Y nosotros podemos, o podremos, o podríamos engañar a cualquier persona, excepto a Dios. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Dios no puede ser burlado. De hecho, dejemos un dedo aquí, vayamos a Salmo 139. El Salmo 139 declara la omnipresencia de Dios. Dios está en todas partes. Dios no está sujeto a un lugar. Aquí, Salmo 139, versículo 7. El salmista pregunta, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿Habrá algún lugar donde uno pueda esconderse? ¿Tras las peñas quizás? ¿O en un abismo? Dice 8. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Dios está en todas partes. Él nos ve cómo vivimos el cristianismo a puerta cerrada. ¿Cómo vivimos el cristianismo a puerta cerrada? ¿Verdad? Uno cierra la puerta de su casa y de ahí, ¿quién sabe lo que uno hace adentro? Dios. Dios. Él nos ve. Él está allí. Toda acción, aquí en Gálatas 6, ¿verdad? Cuando nos está diciendo, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo que se conoce como la ley de la acción y de la reacción. Toda acción genera reacción. Proverbios 29, 33. Proverbios 29. ¿33? No. 30. Proverbios 30, 33. Aquí hablando de la acción y de la reacción. Ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla. Es una ley. La ley de la acción y de la reacción. Y el que recio se suena las narices, sacará sangre. Y el que provoca la ira, causará contienda. Eso es una ley universal. La ley de la acción y de la reacción. Sigamos leyendo aquí en Gálatas 6. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Según sea la inversión, así serán los resultados. Esto lo saben todos los deportistas de élite. Todos los deportistas de élite declaran esta misma máxima. Todo esfuerzo tiene recompensa. Todo esfuerzo tiene recompensa. A mayor esfuerzo, mayor recompensa. Cuando uno saca las cuentas, por ejemplo, respecto de los medallistas olímpicos, ¿cómo trabajan esas personas? 17 horas diarias. Piensen, 17 horas diarias, a ver. A veces uno... ¿De qué hora hasta qué hora serían? ¿De las 6 a las 12 de la noche? No, antes. Porque de 6 a 12 tenemos 18. Ahí estamos. De las 7 a las 12. Bien, pues. En 5 horas para dormir plácidamente. Y también para comer. Las personas que trabajan en deportes trabajan mucho. Y los frutos se ven acorde al esfuerzo que haya habido. Sigamos leyendo en Gálatas 6, en el versículo 7, el versículo 8. Y aquí entonces están descritos ambos caminos,
Dice, porque el que siembre para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Aquí entonces dan las bases para que nosotros sepamos hacia dónde apuntar nuestros esfuerzos espirituales. Cuando iniciamos este camino, claramente se nos especificó que mejor es el fin del negocio que su principio. ¿Se acuerdan de eso? Yo me acuerdo cuando don Mario estaba acá en Chile y yo viví la experiencia del bautismo. Yo me acuerdo de eso. Y yo decía, ¿por qué será eso así en esos años? ¿Por qué será así? Claro, porque llegar al reino, allí donde se van a ver el premio, o el fruto, lo que decía don Jaime, ¿verdad? Ahí la iglesia de Filadelfia, la que va a ser columna, allí se va a ver. Antes de eso no. Antes de eso siempre está una espada pendiendo de nosotros, como la espada de Damocles, ¿verdad? Siempre, con un pelito, con una crin de caballo, sobre nuestras cabezas. Porque ¿qué pasa si uno peca? ¿Qué pasa si uno transgrede voluntariamente la santa, justa y perfecta ley? Bueno, nos puede pasar lo que dice allí en segunda de Pedro. Puede que nuestro estado espiritual descienda. Puede ocurrir. Pasemos aquí en Primera de Timoteo. En Primera de Timoteo. Tarde o temprano, todas las cosas dan fruto. Todas las cosas dan fruto. Y aquí en Primera de Timoteo, Pablo le da un consejo a Timoteo. Dice aquí el versículo 24, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. A veces ocurre. Y dice aquí, mas a otros se les descubren después. Cuando hablábamos de la vida espiritual en privado, ¿cómo saber que una persona tiene un desarrollo espiritual positivo versus otro negativo? Bueno, tarde o temprano las cosas dan su fruto. Algunas veces se hacen manifiestos antes, otras veces se hacen manifiestos más tarde. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Es así. Nuestra lucha básicamente se ejecuta en estos dos planos, entre la carne versus lo espiritual. En Colosenses, Colosenses 3, dice, versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Allí donde tenemos que poner nuestros ojos, donde tiene que estar nuestra mirada, donde tienen que estar nuestros objetivos, a mediano, a largo plazo. 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Eso dice la Escritura. La manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia,
en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Aquí Pablo le está diciendo a los hermanos en Colosa, miren, ustedes, la vida que tenían ustedes antes, era esta. Había pecados por todos lados, dice aquí, por doquier. Dice, las cuales vosotros también anduvisteis en otros tiempos. 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Dejar atrás y proyectarse espiritualmente hacia el futuro. Eso es lo que nos puede proteger, porque si uno se deja avasallar por estos inclinaciones, por ejemplo, ira, enojo, malicia, uno se llena, la mente se corrompe, y uno tiene que luchar contra eso, dejar eso atrás y proyectarse al futuro, a la meta, al reino. En Gálatas, en Gálatas 6, versículo 16, dice, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Gálatas 5, versículo 16. 5:16. Y voy a leer ahora el 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. A propósito, esta semana me llegó un mail en donde aquí me hacían mención respecto de la envidia. Hay un cuento que se cuenta al respecto. Dice así: vadeaba un perro que llevaba un hueso en la boca. Vadeaba un río, y llegando a la orilla del río, miró en el agua y vio allí en el reflejo otro perro que tenía otro hueso, que era más grande que su hueso. ¿Qué es lo que hizo aquel viejo can? Soltó su hueso para capturar el hueso que se veía más grande, pero se dio cuenta que era un reflejo, una quimera, una ilusión. La moraleja del cuento es: perdió su hueso y no obtuvo el otro. ¿Cuál es la moraleja? Bueno, uno no debe desear lo ajeno, no debe codiciar lo que otros tienen. Es cierto que el pasto verde se ve más verde en la casa del vecino, pero eso no es así. No es así, eso es una ilusión. Es una ilusión. Porque el pasto, para que crezca verde, hay que cuidarlo, hay que mantenerlo, hay que hacer todo un trabajo con el pasto. Y una vez que el pasto ha ido reverdeciendo, ningún pasto lo cambia. Lo que uno ha puesto, cuando uno ha tenido la oportunidad de poder hacer un cultivo,
aunque después le digan, mira, este pasto es vallica traída de Alemania, no sé, una vallica extraordinaria. Uno dice, mi vallica es mía. Y es algo que a uno le pone otra cosa. Por eso es que esta distorsión que genera esto de desear lo ajeno, cuando uno no valora lo que tiene. Eso es la tragedia humana. Es una tragedia. Sufriendo por lo que otros tienen. Sufriendo por lo que usted tiene, cuando uno debería ser feliz con lo que uno tiene. Sigamos leyendo aquí en Gálatas 21. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. La Escritura nos dice, no vea el vino cuando rojea. No ver el vino. No hacer que cuando el vino cambia de color, si el vino no cambia de color. ¿Dónde han visto que el vino cambia de color? Eso es algo que le ocurre a uno en la mente. Y le ocurre a uno en la mente porque ya ha pasado la cuota. Si uno empieza a ver que el vino cambia de color, uno debiera abstenerse. Y eso, aquí en Chile tenemos un récord. Un récord. En Chile mueren más personas por cirrosis que por accidentes de tránsito. La cirrosis hepática, la cirrosis alcohólica. Y esto es 16 de febrero del 2011. O sea, ahora. Las estadísticas en Chile son tremendas. De hecho, los estudiosos del alcohol dicen que en Chile se usan alcoholes que tienen mayor grado etílico. Sí, en promedio 1 grado etílico, más que el resto de nuestros vecinos. Y por eso las personas logran un mayor nivel etílico con menos. Con menos. En Chile hay una preocupación inmensa del Ministerio de Salud al respecto. Las estadísticas están arrojando cifras realmente espeluznantes, no solamente en los adultos. Lo que pasa es que ha ido bajando el promedio de inicio del consumo de alcohol en Chile. Y eso es lo peligroso. Y por eso aquí es mejor ser precavido que vivir la experiencia, ¿verdad?, de dejarse arrastrar por los deleites, ¿verdad?, del alcohol. Si uno tiene que poner en un extremo, es mejor ser cuidadoso y no ser displicente en este aspecto. Y dice aquí entonces, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo se lo estaba diciendo ahí a los hermanos en Gálatas. Los que practican tales cosas no pueden heredar el reino. Ahora bien, no debemos olvidarnos que tenemos enemigos poderosísimos contra nuestra. La Escritura dice que no tenemos luchas contra sangre y carne, sino contra huestes celestiales de maldad. ¿Cómo contrarrestar la influencia de la carne o de la carnalidad? Esa es una pregunta, ¿verdad? Porque la Escritura es muy clara al respecto de describir la carnalidad, la espiritualidad. Pero, ¿cómo le hacemos para llegar o avanzar en la vida espiritual? Con el deleite que hablábamos al principio, ¿verdad? Esto de deleitarse con la ley de Dios. ¿Cómo hacemos para renovarnos de día en día? ¿Cómo lo hacemos para mantener esa llama vigente siempre?
Primero que nada y antes que nada, no nos olvidemos de orar. Antes que cualquier cosa, no nos olvidemos de orar. La Escritura dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Pasemos a Santiago 5. Una vez me dieron un consejo, años atrás. Porque uno dice, bueno, yo oro cuando tengo ganas. ¿Y qué pasa cuando no tengo ganas? Ore igual. Ore igual. No es cosa aquí de ganas. Es cosa de lo que usted tiene que hacer para mantenerse cerca de Dios. En Santiago 5, en el versículo 16, dice aquí, confesaos vuestras ofensas unos a otros, llorad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Lloró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Aquí es muy interesante, o a mí me resulta interesante, la mención de Elías como un hombre sujeto a pasiones. Es llamativo esto. Elías, uno de los grandes profetas de Israel. Elías predicó en una época terrible, desde mi perspectiva. Ya el reino se había dividido. Las tribus del norte estaban allí con su capital en Samaria, y habían cambiado las fiestas, ¿verdad? Habían hecho otras fiestas. Jeroboam había cambiado aquí las fiestas, los lugares de fiesta, los lugares de adoración, y posterior a ello ya aparece entonces aquí Elías predicando. Elías iba a predicar a Israel, a esa Israel que había apostatado en el pasado reciente. Allí estaba predicando Elías. Y por eso, como digo, es llamativo aquí esta mención de que Elías era un hombre sujeto a pasiones, como cualquier otro hombre. Vayamos aquí a Primera de Reyes 18, es muy interesante esta experiencia que vive Elías. Elías comienza su predicación en un mundo hostil, en un mundo que había apostatado, personas que tenían rudimentos de la fe. En Primera de Reyes 18, en el versículo 20, dice entonces Acab, rey, convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si el Eterno es Dios, seguidle. Y si Baal es Dios, ¿verdad?, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra, pero este pueblo ya se había apartado. Si eso es lo interesante aquí. Este pueblo, Israel, las tribus del norte, ya habían cambiado el día de las fiestas, el lugar de adoración, estaban adorando a los Baales. Y sin embargo, aquí Elías les dice: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Será Dios Dios? ¿El Eterno será Dios? ¿O serán los Baales, serán dioses? Serán Dios. Y entonces aquí Elías participa en este gran milagro. Hacen este lugar de adoración en donde está el buey destrozado, en donde Elías dice: bueno, miren, mojémoslo, echémosle agua y veamos aquí si los Baales pueden producir un milagro. Y
como digo, pasa el momento, los Baal aquí, los sacerdotes de Baal se golpeaban, y de hecho Elías se reía de ellos, les decía, bueno, adoren con más fuerza, prediquen con más ganas, porque aquí no vemos milagros. Bueno, le toca el turno al Dios de Israel y se consume todo. Y aquí Elías participa después, aquí degüella a los sacerdotes de Baal en el monte Carmelo. ¿Han pensado en eso, verdad? Yo sé que sí, pero aquí la compostura de este Elías, de este profeta, cuchillo en mano, ¿verdad? Y ahí vamos, 450 sacerdotes de Baal. Yo lo encuentro increíble, en serio. A veces uno no hace eso ni con ninguna cosa. Bueno, sin embargo, después de haber vivido un momento de tanta defensa espiritual, Elías pasa por un proceso aquí distinto. Primera de Reyes 19, versículo 1, dice: Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y uno piensa, si el hombre ha vivido, aquí han matado a 450 sacerdotes, han visto un tremendo milagro de Dios, quemando el sacrificio, un tremendo milagro, y una tremenda fortaleza representada por Elías. Bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Le dan la noticia. Jezabel, la reina, ¿verdad?, mandó a decir que mañana vas a estar igual que los sacerdotes. Bueno, pero ¿por qué Elías? Aquí pasa lo siguiente, dice 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. ¿Por qué para salvar su vida? ¿Acaso no podría haber Dios hecho otro milagro? Puede ser. Dios es un Dios de milagros, ¿o no? Dice, y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto, un día de camino. O sea, nadie sabía dónde estaba. Dejó a su criado y se fue para el cerro ahí a perderse. Y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Eterno, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Aquí es como curioso, es como extraño, ¿verdad? Elías, aquí presenciando un milagro portentoso y ejecutando juicios portentosos. No alcanza a pasar una semana, yo no sé cuánto tiempo, pero no alcanza a pasar un tiempo corto y el hombre cae en un profundo hoyo. Ahora bien, a mí me llama la atención aquí que Elías igual se comunicó con Dios. Eso es lo que me llama la atención. Así es que en mis conclusiones, cuando yo les decía hace un momento atrás que uno no tiene que dejar de orar, me atrevería a decir que lo que uno tiene que hacer es no romper la comunicación con Dios. No tiene que romper la comunicación con Dios, porque aquí, piensen, miren, Elías dijo: basta ya, oh Eterno, quítame la vida. Pero se dirigió a él, se dirigió a el Eterno. No se fue y se escondió y, no sé, pues hizo otra cosa, sino que él se comunicó con Dios. Y dice: basta ya, oh Eterno, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y he aquí
a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Es llamativo aquí, así como lo mencionaba don Jaime en el sermoncillo, recibió una orden. Y él podría haber seguido reclamando, haber dicho, no, yo no quiero comer nada, ¿verdad? Y dejo las cosas aquí. Y él estaba pasando por un momento espiritualmente aquí muy distinto al anterior, y sin embargo igual se comunica con Dios y le plantea lo que está viviendo. ¿Qué es lo que está viviendo Elías? No está viviendo aquí, dame las fuerzas para matar a los sacerdotes. No, le está diciendo, mire, ¿sabe qué? Yo soy un hombre tal cual como otros, tal cual, débil, pecador, complicado, no sé. Y entonces Dios lo mira. ¿Qué pensará? ¿Qué pensaría Dios? ¿O qué pensará de nosotros? Lo miró y le dijo, ¿sabes qué? Come y descansa. Y él comió, se durmió, y dice aquí, y volviendo el ángel del Eterno la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Elías era un hombre especial, de todas maneras. Porque caminar, 40 días y 40 noches, por un sitio rugoso como es Israel, no es cosa fácil. De hecho, ya abstenerse de comida por 40 días y 40 noches ya es algo excepcional. Y aquí Elías caminó hasta Horeb, y dice aquí, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra del Eterno, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? 10. Él respondió, he sentido un vivo celo por el Eterno, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Esto es lo que le estaba pasando a Elías. Aquí él dice lo que estaba pasando. Él dice, mire, yo estoy aquí defendiendo la fe, y estoy solo, no hay nadie más. Y entonces él dice aquí, y me buscan para quitarme la vida. 11. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte debajo del Eterno. Y he aquí el Eterno que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante del Eterno. Pero el Eterno no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero el Eterno no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero el Eterno no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano, con su manto, y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Los milagros más poderosos son los milagros más exquisitos, si se quiere. Los milagros más formidables no son los donde hay un tremendo terremoto, puede ser, pero Dios se manifiesta de una manera tan calma. Y Elías lo reconoce que Dios está allí, donde dice aquí, un silbo apacible y delicado. ¿Qué haces aquí, Elías? 14. Él respondió, he sentido un vivo celo por el Eterno Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo el Eterno, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás, y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abed Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Cuando una persona se siente solo,
debe recordar esto, porque es Dios quien se reserva estas huestes de 7.000 hombres, y que Dios corrige aquí a Elías, pero de la manera como lo hace Dios, amorosa. Lo alimenta, lo descansa, y aquí, como digo, se manifiesta. Y le dice, ¿y tú dices que estás solo? Hay 7.000 que yo me he reservado para una ocasión especial. Y por eso, mis hermanos, cuando uno está así, no está bien. Porque todos a veces pasamos por momentos no bien, diría yo. A veces lo ideal sería que en esta curva, ¿verdad?, de crecimiento siempre estuviéramos así en una gráfica, ¿cómo se llama esa gráfica? Exponencial, ¿verdad? Siempre. Que uno siempre estuviera hacia arriba. Pero, lamentablemente, somos humanos y los humanos sufrimos estas pasiones que demostró Elías. Pasamos por estos momentos, ¿verdad?, en donde sufrimos la vida y dejamos de disfrutar la vida. Y entonces cuando uno está en esos momentos, uno tiene que luchar por relacionarse con Dios. Y cuando digo luchar, esa es la palabra, luchar para relacionarse con Dios. En oración, en ruego, en súplica, en meditación, en ayuno, en estudio. Luche contra el afán. El afán es preocuparse desmedidamente. Luche contra el tedio. El tedio es el desgano. Luche contra la desidia. La desidia es la apatía. Luche, despierte, salga de ahí. Salgamos de ahí. Dios quiere que nosotros nos aferremos a Él. Nos aferremos a Él. Que nos aferremos con las uñas, con los dientes si se quiere, con el espíritu. Porque tenemos grandes enemigos que no van a respetarnos. Como dice la Escritura, no respetarán el rebaño. Enemigos poderosos, auspiciados por Satanás, que andan tras nosotros para destruirnos. No piense usted que va a obtener misericordia de Satanás. Él no conoce esa palabra. En consecuencia, uno tiene que hacer su parte. ¿Y cuál es nuestra parte? Luchar contra el tedio, la desidia, el desgano. ¿Cómo le hacemos para sentir que estamos haciendo nuestra parte en este negocio? ¿Cómo le hacemos? No dejándonos de autoevaluar. Uno no debe pasar un día si no hace una pequeña evaluación de la vida personal. ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo estoy? ¿Cómo voy? ¿Cómo soy el yo que se bautizó con el yo de hoy? ¿Cómo estoy? ¿Estoy estudiando más? ¿Estoy orando más? ¿Estoy meditando más? ¿Estoy haciendo mi parte más o no? Si no fuera por las misericordias de Dios, ninguno estaría aquí. Ninguno estaría aquí. Si no fuera porque Él inclinó su oído hacia nuestra súplica, hacia nuestro ruego. Ese ruego que salió, yo siento, del corazón de todos nosotros, que marcó nuestras vidas hace unos meses atrás, pero esa decisión por sí sola no nos convirtió en mejores personas. Lamentablemente, seguimos siendo las mismas personas, pero con una decisión distinta o parecida si estamos hablando de los que estamos acá. Mis hermanos, Dios quiere que nosotros lleguemos al futuro deleitándonos en la ley de Dios. Dios no quiere que quedemos botados en el camino. De hecho, Dios no hace las cosas a medias.
nosotros hacemos las cosas a medias, nosotros somos los que abandonamos, Dios no abandona. Piensen ustedes aquí, Elías estaba allí profetizando y se fue lejos, y Dios no dijo, mira, lo vamos a tachar y este hombre queda desechado. No, Dios lo corrige a la manera de Dios, lo cuida, lo alimenta y le da misiones, como mencionaba don Jaime. Dios quiere que nosotros lleguemos al reino. Dios quiere que nosotros podamos cumplir con nuestro compromiso que hicimos hace ¿cuántos años? ¿Hace un año? ¿10 años? ¿20 años? No sé. Todos tenemos aquí historias distintas que contar, pero lo claro es que Dios quiere que nosotros lleguemos. Y para que nosotros lleguemos, nosotros tenemos que aferrarnos a Él. Porque si no nos aferramos a Él, entonces nada podrá hacer que lleguemos al reino, sino solamente la misericordia de nuestro Dios. Buenas tardes a todos.